2023, agosto 22, martes. Memoria de Nuestra Señora María Reina. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿Entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. ¿Por qué es tan difícil entrar en el reino de los cielos para los que son ricos? ¿Acaso la riqueza es una especie de maldición que aparta del buen camino? ¿El ser rico es un pecado? ¿Será entonces que la entrada al cielo consista en despojarse de todo y ser pobre? ¿Será la pobreza la virtud clave para entrar al cielo? ¿Será nuestro mejor amuleto para entrar? ¿Será entonces que estas afirmaciones de Jesús nos lo hagan ver como un comunista? La verdad es que no se podría pensar de Jesús un pensamiento tan cuadrado y básico como el de un comunista o el de un capitalista. Es bien cierto que las riquezas, lejos de ser un pecado y algo que contradiga lo que es de Dios, en realidad es un don de Dios, porque los que son ricos no lo son ajeno a lo que Dios ha provisto. Dios los ha hecho ricos, así que Dios es el último responsable de esa riqueza. Sería absurdo pensar que Dios provea a una persona sabiendo que esa provisión lo condenaría. Así que no. La riqueza en sí misma no condena, no es una maldición ni un pecado. La pobreza no es un amuleto para entrar al cielo, porque la riqueza o la pobreza no separa a las personas buenas de las personas malas. El ser pobre no te hace santo y el ser rico no te hace maldito. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús esto? Que ojo, no está diciendo que los ricos se vayan a condenar. Ya lo dice después. Para Dios nada es imposible, es decir, la salvación de ellos. Habla más bien de la dificultad que tienen estos de salvarse. Pero pensemos en algo todavía más profundo. Si hemos recibido de Dios más, obviamente eso nos hace más responsables. Bajo esta premisa podemos incluir un sinnúmero de riquezas o de cosas, no solamente en el plano material, porque si bien las riquezas que uno ha recibido de Dios, ya sea porque uno ha trabajado duro o ha llegado a tener éxito o porque las haya heredado, implica una mejor habilidad para administrar. Y en esa situación pecarías si por pretender ser generoso despilfarras lo que Dios te dio, o si te conviertes en avaro y atesoras bienes sin compartir nada, o simplemente usas tus bienes solamente con la intención de ser más rico. Esto nos enseña que el tener más riquezas no facilita la vida. Al revés, la complica, porque te hace más responsable. Pero ampliemos la visión, como ya hemos dicho. Salgamos de lo material. ¿Qué te parece ser rico en dones? Una persona que tenga diferentes habilidades podría ser foco de envidia, pero no se sabe que estas habilidades implican para la persona una mayor responsabilidad. Por ejemplo,
Unas personas piensan que las personas bellas viven en una especie de paraíso donde todo mundo las admira, y la verdad es que la belleza no lo es todo. Algunas personas han sufrido precisamente a causa de su belleza. Por ejemplo, las modelos de revistas, por la belleza, son tratadas como objetos de placer y se olvida su dignidad de personas. El ser rico definitivamente no es un paraíso, y precisamente una de las grandes tentaciones de quien es rico es pretender sustituir a Dios por las riquezas que ha recibido de Dios. Esto parece muy contradictorio, pero es así. La tentación es más fuerte en cuanto más riqueza se tiene. Es fácil caer en adorar ídolos o en convertir la misma riqueza, el mismo dinero, en el ídolo y volverse esclavos de lo que poseemos y terminar poseídos por aquello. Ahora bien, esto también puede aplicarse a la riqueza espiritual. Aquí cabe la pregunta: ¿quién es más difícil que se salve? ¿Un católico que ha nacido en esta fe? ¿O una persona que jamás había conocido a Dios y ha nacido en el seno de una familia no creyente? Uno podría pensar que el no creyente, pero en realidad es el católico el que tiene más dificultad, porque a él se le va a exigir mucho más. Ahora bien, pero ¿qué pasaría si un rico supera todas estas dificultades y verdaderamente usa su don para bien suyo y de los demás? Pues una de las cosas que el rico habrá descubierto es que más vale su vida que sus riquezas. Se habrá desprendido de ellas de modo natural. Que ojo, una persona pobre podría carecer de bienes y sin embargo estar apegados a ellos. Aquello que no tiene lo desea y envidia a quienes sí lo tienen. Esa es una pobreza vivida tontamente, pues no sería pobreza verdadera, sería una pobreza todavía más profunda que la simple pobreza material. Pero volviendo al rico desprendido, se convertiría en una paradoja: un rico pobre, y dejaría de ser un pobre rico. ¿Qué pasaría si un católico usa su don sabia y abundantemente? Bueno, pues no solo se salvaría, sino que llegaría lejos en el reino de los cielos, porque su fe le da para más que simplemente salvarse. Así que sí, la riqueza hace más difícil la salvación, pero no la hace imposible, y bien administrada, no solamente logra la salvación de las personas que ostentan estos bienes, sino que les lleva más allá y podría ser ocasión de la salvación de muchas otras personas.